Presentar un libro no es resumirlo y contar lo que dice, o por lo menos como nos pasa muchas veces con las películas que no nos gusta que nos cuenten antes. Eh, de manera que yo no quiero hablar sobre el contenido del libro, sino sobre mi lectura del libro y lo que me pasó a mí leyendo el libro. De manera que esto que yo voy a comentar es una experiencia vivida a partir de este libro, vivida gracias a este libro, vivida con el libro. Así que si en algún momento se me escapa el libro dice, el libro es por defecto profesional, que tiene que ver con la docencia o con la filosofía, pero no con la intención que tengo de hacer este comentario, más bien de un trayecto de lectura a partir de estas páginas. Yo leí el libro 2 veces, porque claro, como Ana me invitó a decir unas palabras en el día de hoy, me embarqué en la lectura y ya condicionado por lo que iba a decir a partir de la lectura. La primera lectura fue buscando lo narrativo del libro, es decir, diciendo, bueno, esto se supone que es una novela, entonces uno ya se prepara como lector a ver la narración, lo narrativo. La segunda lectura, que fue bastante después y más cerca al día de hoy, tuvo que ver con una sorpresa para mí mismo, que fue quedarme más involucrado en una cuestión más de tipo poética. Por el lado de lo narrativo, mi experiencia ha sido caminar junto a Eva, es decir, hacer un desarrollo de estas escenas, estos momentos, estos diálogos, estos intercambios que Eva va haciendo con distintos interlocutores que yo por lo menos los percibí como muy vaporosos, son como personajes no personajes, porque en el fondo la interlocución de Eva es con ella misma y con quien lee. O yo por lo menos me sentí interpelado de esa manera. Esos diálogos sobre distintas cuestiones a partir de contextos o de vivencias o experiencias, escenas, en algún momento me hizo acordar en algo por la cuestión más de género y de estructura, más que de contenido, al Principito, a Alicia en el País de las Maravillas, o a ese tipo de literatura donde no está lo narrativo centrado en una trama que ocurre, sino en las vivencias que se despiertan o las reflexiones o los intercambios a partir de los encuentros. De manera que en ese sentido el aspecto narrativo, por lo menos para mí, ha sido un diálogo con Eva, con el personaje a través del trayecto, y es una estructura, por lo menos yo la viví así, no de una secuencia que avanza, sino de una marcha espiralada. Si uno dice, bueno, está bien, esto es un camino con Eva, ¿hacia dónde va? ¿De dónde se parte? ¿Hacia dónde va? Va como hacia adentro, o por lo menos mi experiencia fue ir espiraladamente hacia adentro. La segunda lectura, no sé, tal vez porque renuncié a pensar, bueno, tengo que hablar acerca de qué trata el libro y el aspecto narrativo, sino que me centré más en soltarme, en disfrutar de las palabras, de las músicas, de los volúmenes, de las texturas, de los colores, de los espacios vacíos, de los silencios. Fue una experiencia más cercana a lo poético, entrar en un juego de desplazamientos, de imágenes, de sugerencias, de sentidos,
ya no es un desfile de secuencias o de escenarios y de diálogos, sino más bien en ese viaje hacia adentro estar como inmerso, sumergido en ese adentro, en esa introspección, donde aparece lo onírico, aparece lo mágico, aparecen las sensaciones, un cierto animismo, es decir, que cobran vida los objetos, una subjetivación del mundo, una apropiación del mundo, un esfumarse las fronteras entre Eva y lo otro, y entre entonces el lector y lo otro, el lector y Eva. No puedo resistir a citar algunos de estos aspectos poéticos. Como toda moribunda, vio la vida bailando como una novia desnuda delante del espejo. Al llegar, comenzó a vomitar trozos de sí. Se sentía llena, llena de ella. Este libro que tiene como título El otoño, hoy es otoño, no sé si esto fue a propósito. Ah, fue a propósito, así que qué coincidencia. Bueno, sobre el otoño, hoja seca al sabor de los vientos, sin destino cierto, volando, volando. Y una imagen que es reiterada y que expone una perspectiva desde la cual, no sé si escribiste el libro de esa perspectiva, pero desde la cual el lector se posiciona por esta imagen de el espejo del espejo, esta especie de ruptura de la inmediatez, el juego de la reproducción, de la representación, de lo percibido, de lo perceptible, de lo que no se percibe. Eso fue esta segunda lectura más ligada a lo poético. De manera que si yo tuviera que dar una sugerencia, jamás un consejo, pero una sugerencia es: no lean el libro de una, no se apuren a leer el libro, y si pueden, léanlo más de una vez, porque me parece que en esta cuestión espiralada el libro empieza como a deshojarse cuando se le da el tiempo a esas hojas de otoño a que vayan cayendo, crujientes. Y desde el punto de vista de algunas cuestiones más de tipo filosófica, porque nos conocimos gracias a la filosofía, entonces un poco, supongo que estoy acá un poco en relación con eso. Hay mucho filosófico inmerso en este libro. Ya no aguanto. ¿Qué no aguantás? La comprensión. Aguantar la verdad. La figura de Sócrates. Morir por la verdad, morir en la verdad. Y por otro lado, esto no es para entender. ¿Para qué es? Para nada. Y si yo te dijera que la nada es todo lo que hay, la cuestión es del ser, de la nada, del placer, del entender. Hay todo un juego muy interesante entre saber e ignorar, entre intentar comprender y la inutilidad de que intentar comprender, de lo bello y lo frágil, de la culpa, de Dios, de lo religioso y del concepto aristotélico, si se quiere, de potencia, que está muy
presente en la idea de desarrollo, de dejar surgir las potencialidades, de lo que puedo ser, de lo que puedo llegar a ser, de lo que está latente y está expectante. Sobre la idea de vida y una composición, digamos, de integración de opuestos. Desde el punto de vista filosófico sería no ir por el pensamiento dialéctico, que va por la afirmación y la negación, sino por una integración que no es una mezcla, que no es una superposición entre opuestos. Muchas veces está esto presente. Rápido pero lento. El diablo y Dios. La muerte y la vida. El saber y el ignorar. Y la idea de que ignorar es saber. Se llega a la comprensión por no intentar comprender. La idea de dolor y placer. El dolor del placer. La risa y el llanto. Esta idea del ser y el no ser. Y del poder ser. Me pareció en ese sentido que está repleto de elementos filosóficos y también de elementos que van ya más hacia lo teológico. Hay mucho elemento de lo bíblico, de lo religioso, de la liturgia, de la práctica religiosa. De hecho, los epígrafes del comienzo. Y en esta estructura, podemos decir así, que toma como punto de partida y de llegada la misma escena. Y en ese sentido es esta suerte de tiempo en espiral, de tiempo que transcurre de una manera que es una de las imágenes que también me han llegado y me quedo como rumiando, la idea de que lo frágil es bello y lo eterno es horroroso. Es, creo yo, que por eso para poder pescar este tipo de cosas, para poderlas insertar, incluir, dejar entrar, hace falta una lectura tranquila, reposada, no buscando, dejándose llevar. El libro me gustó, te felicito, te agradezco que me hayas invitado a leerlo y a comentar algo al respecto. Espero que haga su vida y que haya otras experiencias como esta que yo he querido compartir con ustedes. Así que bueno, es lo que yo puedo compartir e invitarlos a disfrutar de esta obra. Felicitaciones, Ana, y gracias. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a los presentadores por la disponibilidad de estar aquí presentes. El sociólogo Diego Ezequiel Litvinoff, que por muchos años cumpliu a função de lo que os griegos chamavam hegemon, uma guia em minha travessia em Buenos Aires. E professor Canabés. E não só foi meu professor na maestria em educação, sino que assim cumpriu a função de um amigo frente à burocracia do ambiente acadêmico. Cumpriu exatamente a função do guardião da lei de Kafka. Assim que, muitas graças. Também quero agradecer a el pasaje em la figura de Alejandro, por la amabilidad, a la editorial Biblos, em la figura de Javier, por la sensibilidade de compreender a singularidade deste livro, que é um livro atípico. É um livro atípico, ele mesmo me dijo. É um livro atípico. Em geral, editam publicações acadêmicas. Não que não seja acadêmico, pero tiene um vínculo. Sin embargo, não se vinculam tanto com o literário. Também quero agradecer a las musas que me visitaram na Soledad porteña, permitindo-me plasmar suas inspirações
y haciéndome comprender el desierto como el lugar del encuentro del yo con el sí mismo. Ante todo voy a hacer referencias a la filosofía de Foucault en lo que se refiere a lo que el profesor Canabés denominó proceso de subjetivación. Para Foucault no hay una unidad del sujeto. Al contrario, un individuo es muchos sujetos y muchos individuos pueden ser un sujeto. Este científico estudia los griegos de los siglos I y II después de Cristo, destacando la importancia de dos tecnologías del yo. Y para eso él usa los términos en griego, que se llama epimeleje auto, que quiere decir inquietud de sí, y cura soy, que quiere decir cuidado de sí. Foucault considera estas dos tecnologías centrales para el desarrollo de la subjetividad. Y denuncia, ¿no? Expone que estas tecnologías se perdieron a lo largo de los siglos, entre otras cuestiones, por influencia del cristianismo. Aun cuando es necesario destacar, en el cristianismo primitivo, estas cuestiones estaban presentes. ¿No es cierto? Estaban presentes estas cuestiones. En mayor o menor medida, por supuesto, pero estaban presentes. Si se lee el Evangelio de Lucas, se percibe que quien no es capaz de dejar padre, madre y hijo no es digno del cielo. Y el Evangelio de Lucas se percibe, el propio Cristo dice, aunque Cristo no escribió, Lucas lo escribió, pero así tal como Sócrates, ¿no? Sin embargo, se percibe el mensaje. Cristo dice, según Lucas, no vine a traer la paz, sino la espada. Yo vine a traer la espada. Entonces, epimeleje autor, inquietud de sí, y cura soy, cuidado de sí. No se trata tampoco de un mero frenesí, a inquietud de sí, no es un chico que tira papeles en el docente, no se trata de eso, no se trata de eso, sino de un tomarse a sí mismo, sino de no tomarse a sí mismo como algo dado, formado, acabado, definitivo, sino pensar, no dar por hecho lo que uno es para transformarse. Ser sujeto para la antigüedad clásica, y el profesor Canabés, que es especialista en filosofía, puede corroborar eso, es una tarea muy difícil, era una tarea muy difícil. No cualquiera podía convertirse en sujeto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto implicaba un trabajo complejo, muy complejo, que no cualquiera estaba dispuesto ni tenía las condiciones para atravesar. Un esclavo, por ejemplo, no podía. Entonces, significaba también un cambio radical en el individuo. ¿Por qué? Porque implicaba un acceso a qué? A la verdad. Un acceso a la verdad. Y el acceso a la verdad solo se daba mediante ¿qué? Mediante la transformación. La conversión en otro, la conversión del individuo en otro. Hacer algo parecido a lo que los apóstoles, para remitir a la cuestión teológica, a que los apóstoles de Cristo decían, nacer de nuevo. Algo parecido. Quando eu me refiro à Bíblia, é necessário destacar, não é uma visão, uma leitura institucional.
Pues, no es una lectura institucional. Entonces, sería algo parecido al nacer de nuevo, ¿no? En muchos casos implicaba someterse a prácticas difíceis, retirarse hacia sí mismo, posicionar-se ao margem da sociedade, ocupar uma posição de invisibilidade, posicionar-se em umbral, mirar-se o precipício. Todo isso involucrava um processo complexo, muito complexo, doloroso, del que não qualquer lograva sobreviver para contá-lo. Pero ustedes pueden preguntar, ¿por qué recurría a la filosofía para hablar de una novela? ¿No? ¿Por qué? Usted sabe, usted también. Pero ¿por qué recurría a la filosofía para hablar de una novela? Porque se trata de um texto híbrido. É um texto híbrido que oscila entre a filosofia e a narrativa. É decir, é uma novela em cujo devenir entra em contato com a filosofia. É certo, há personagens, por exemplo, Eva, a protagonista da história, não? Pero não vão desarrollando, como dijo Canavese, não vão desarrollando uma trama, não vão desarrollando um argumento, não encadenam a estrutura tradicional do princípio, nudo, fim. Não vão encontrar isto acá. Não está. Mas bem a trama, que hace? Se desencadena. A trama se desencadena. E o desencadenamento do argumento é o que abre lugar a las situações filosóficas. É esse desencadenamento que abre lugar às situações filosóficas. Do mesmo modo que lo plantea Foucault. É o desencadenamento de la unidade del sujeto el que dá lugar ao processo de subjetivação. Em Foucault, esse sí que funciona. Creo que em Deleuze também, não? No por nada eran muy amigos. Ese desencadenamiento, esos dos, Foucault y Deleuze, tiene este vínculo en las teorías. El desencadenamiento del sujeto. Ya así el título, Otoño de Eva. ¿Qué es el otoño? Sino la estación de la transformación. Eva se ubica en esa estación y como los árboles cambia de pie, dejándola por las calles de la ciudad de Buenos Aires, no de Brasil. Eva cambia de piel, dejando por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Tal y cual los árboles del otoño. Con dolor, es cierto, pero también con veneración. Com veneração. De hecho, me dijeron, uma lectora, um parêntese, abra um parêntese, porque casi não vendo, tenho que falar de mi lector. Uma lectora, uma mulher grande, me dijo, tomamos um té e charlamos. E depois me dijo, bueno, pero me hizo ver coisas distintas. Eso me encantó, porque para Foucault es fundamental ver. Ver no es fácil para Foucault. Ver es muy difícil. Ver es difícil. No cualquiera ve. Volviendo acá, ¿no? Entonces, desde ese lugar, desde el otoño, Eva mira Buenos Aires con los ojos de una extranjera. A veces profiere una protesta silenciosa, como la caída de las hojas otoñales. Esse sentido, ella realiza um devenir. Um devenir extranjero, um devenir nômade, um devenir árbol seco de outono, um devenir hoja de outono, um devenir hombre.
para ser ese sujeto, Eva tiene que devenir hombre. En el Evangelio de María Magdalena, que es otra figura que se rescata ahí, ¿por qué? Por el tema del cristianismo primitivo y por el tema de la participación femenina. Entonces, si rescata la figura de María Magdalena y que es una figura central, que fue borrada prácticamente de la historia, pero que es una figura central, es la primera persona para quien Jesús aparece, ¿no? Resucitado, ¿es para quién? Es para María Magdalena. Entonces, en el Evangelio de María Magdalena, ella dice, toda mujer que se convierte en hombre entrará en el reino de los cielos. Fin de cita. Eva tuvo que devenir hombre. Les habla del devenir mujer del hombre. Acá se habla del devenir hombre de la mujer. Eva tuvo que devenir hombre. Estos devenires chega a sua condição singular. ¿Sos el diablo? Le pregunta un porteño. Le pregunta un porteño en una milonga catedral. ¿No? Le pregunta un porteño. A lo que ella contesta, case, case. E ele insiste, quem sos? Deus. Ella sostiene, soy Dios. Ella sabe que por lo que sabe, já se convertiu em uma mezcla, como diria Mercedes Souza, de divindade com coisas mundanas. Já sabe que a figura de uma Eva carga a culpa. ¿Por quê? Por haber mentido. Pero Eva não mentiu para qualquer. Eva mentiu para quem? Para quem Eva mentiu? Para Deus. Não qualquer mente para Deus. Eva mentiu para Deus. E na novela, outro fator que o professor Canavés destacou. Na novela é uma repetição de enunciados. Há uma clara repetição de enunciados. Que não sigue a lógica da semelhança. Ojo, como dizem ustedes, ojo, não sigue a lógica da semelhança. Não. Sino de lo que Foucault chama de similitud. Siguen la lógica de la similitud. Una imitación que va produciendo en distintos capítulos, que incluso pueden leerse separadamente. Los capítulos pueden leerse separadamente. Va produzindo una tensión entre lo que permanece y entre lo que cambia. Entre el mismo enunciado que produce en diferentes contextos, efectos distintos. Há elementos repetitivos, es cierto, pero en esa repetición se pone en juego la diferencia. Eso es necesario destacar. Y en esa repetición se pone en juego la diferencia. Una diferencia que hace que ninguno de los elementos de la cadena sea original ni cópia, ni exactamente igual al otro. Este nivel híbrido se manifiesta también en la relación entre música y literatura, entre distintos lenguajes y idiomas. Y no es casual que la novela tenga este resultado híbrido, porque su contexto de producción fue híbrido. Se trata de una novela escrita en 3 años. En 3 años. Por lo que el texto fue minuciosamente examinado. Lo que quedó es lo esencial. Es lo esencial, es lo esencial. Voy a repetir 3 veces y no es lo mismo. Entonces, lo que quedó es lo esencial. Además, fue escrita en la travesía entre Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. Y yo misma, en mi multiplicidad de sujetos, estaba atravesada por distintas situaciones
Otro contexto híbrido es la relación de tensión entre la producción literaria y la producción académica. El libro es el resultado de aquellos pensamientos que no podían incluirse en la estructura académica. No podían incluirse en la estructura académica. Eran demasiado esquisos para estar en la estructura académica. Pero tampoco podían ser retratados con la típica estructura literaria. No podían. De allí que la novela no solo hace referencia conceptual a la subjetivación en su contenido y en su forma. Si las situaciones de Eva y el modo en que está construida lo expresan, es porque la novela es el resultado del propio proceso de subjetivación que yo atravesé al escribirla. Y al mismo tiempo es una invitación. Es una invitación que los lectores, para que elaboren a partir de este texto su propia serie. No semejante. No semejante, não semejante, isso não é uma repetição, sino similar, desplegando su próprio processo de subjetivação. Muchas gracias. Se alguém tem algo que perguntar, estamos acá. Yo quería agregar una cosita que me surgió ahora con el tema de lo híbrido y los géneros, porque hay un cierto academicismo en las cuestiones filosóficas, como pasa con otro tipo de disciplinas o saberes, pero si uno se remonta justamente, por ejemplo, al mundo griego, etcétera, pensamiento filosófico, por ejemplo, en Parménides está expresado en una forma como de una serie de versos, de poema, que va acompañando a un sabio y le habla a un discípulo. En Heráclito, por lo menos de lo que se ha conservado a través de sentencias o de expresiones breves, en Platón a través de los diálogos. Es decir, ocurre que el lenguaje académico, podemos decir así, de alguna manera semejante al que tiene el pensamiento científico, en lo filosófico no alcanza para expresar algunas verdades o algunas intuiciones que lo literario y el lenguaje, por ejemplo, mitológico que tiene, por ejemplo, la escritura, la Biblia o los textos religiosos de otras culturas, logra expresar a través de la sensibilidad, de la imagen, de la pertenencia, de las cuestiones subjetivas en una capacidad, digamos así, conceptual que excede la terminología, podemos decir así, estricta, clara y distinta, diría Descartes, de alguna expresión filosófica que es valiosa, pero que tiene su limitación. Pero la alianza entre filosofía y literatura, que se expresa también en esta obra, es una alianza que tenemos ya en el mundo griego y que, ya que lo nombraste a Foucault, como también Nietzsche, ellos logran exponer y expresar y de alguna manera manifestar en la historia del pensamiento filosófico de una manera también muy eminente. Quería agregar eso en relación con la hibridez del lenguaje filosófico y literario en tu novela.